lado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Estimados oyentes, es un gran placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición de Palabra de Mujer. Como siempre me acompaña mi compañera Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Bien, Rosana, gracias. Un saludo especial a todos los que nos están escuchando, a todo el equipo. Creo que ya un poco con los ánimos post-electoral nos vamos a la segunda vuelta y es importante que la población haya tomado una decisión, quizás un poco los extremos, pero bueno, ya creo que hemos tenido esa fiebre electoral, que ya las calles por lo menos ya quedaron limpias, ya no hay esa propaganda que te ponían a cada rato, ya no sabías del menú que escoger. Y bueno, creo que tenemos un panorama todavía al término del conteo, lo que ya vemos dos de extremos hayan ingresado a la segunda vuelta. Hay bastante que comentar, Rox. Un gran saludo para todos. Y bueno, y antes de empezar el programa, Violeta, queremos dedicarle esta edición de Palabra de Mujer a nuestro productor Javier Cárdenas, ¿no? Javier, te esperamos nuevamente con nosotros, tu pronta mejoría, y a nuestra compañera Luisa Manaví, ¿no? Desearles de todo el equipo de Palabra de Mujer mucha fortaleza en estos momentos difíciles en los que está pasando. Así que nos unimos a las oraciones para tu mejoría, Javier, y para Luisa pues pueda salir de esos obstáculos que le da la vida. Y bueno, Violeta, arrancamos con el bloque político, ¿no? Como tú dices, se inicia la campaña, bueno, ya se inició la campaña rumbo a la segunda vuelta, ¿no? Tenemos un panorama rumbo a la segunda vuelta. De incertidumbre, ¿no? Política, ¿no? Esa incapacidad de tal vez de mirar y la realidad de nuestro país, ¿no? De visibilizar otras partes y que realmente nos ha dado, como se dice, una bofetada en esta contienda electoral. Así es. Bueno, Rosana, empezaremos por estos últimos acontecimientos. Primero decir, pues bueno, después de las elecciones tenemos dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, que es como a veces la lógica del ciudadano peruano, que da que pensar, ¿no? Es entre el fujimorismo y el profesor Castillo con Perú Libre, que ha sorprendido a muchos citadinos. Ni que las encuestadoras, ni que los medios, ni la bolita mágica lo vio al profesor Castillo. Yo creo que ha sido a propósito, obnubilar lo que ya se venía, ¿no? No han querido creer y han estado como que vendiendo a la gente, escoge solo por estos, y es por eso que aparecía en la parrilla 3, 4 todos los días. Era pues ya Acción Popular o era La Campanita u otros, pero no ponían ahí a primera pues al profesor Castillo. Hemos visto, pero además también sorprendente que después de este quinquenio, de haber fomentado una crisis desde el Congreso, de haber hecho todas estas componendas que nos ha puesto en este quinquenio en realidad perdido para todos, más con la pandemia, el partido que tanto se ha escabullado o ha generado este malestar, esta crisis política, puede ser el segundo en nuestro país, el más votado. Entonces, tú dices, la ciudadanía que es que no ha aprendido, o es que tiene una memoria tan corta, o es que ese es su voto duro que nadie lo mueve, o es que la gente no les ha servido de nada esa crisis, las marchas, esas 2 vidas, desempleo. ¿Quién lo trajo esa crisis? ¿Quién lo trajo? ¿No ha sido acaso esos congresistas que hicieron una componenda para bajárselo a PPK, luego de PPK poner a Martín Vizcarra? ¿Acaso Martín Vizcarra no fue la propuesta del fujimorismo, en parte? ¿Acaso, aparte del cierre del Congreso,
los que han generado inestabilidad no son esas bancadas, que todo este quinquenio han venido uno tras otro. Entonces, volver y apelar a la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos yendo nosotros solos al suicidio? Hay que reflexionar. Ahorita ya solo tenemos dos opciones. Dos opciones. Y de esas dos opciones, la más sana, entiendo, es que por lo menos dudamos de su comportamiento de alguien que ya demostró. Hay alguien que ya demostró una actitud para la ciudadanía y para la población. Ya conocemos. Y hay otro candidato que tiene el beneficio de la duda porque no lo conocemos, su actuar político. Ahora vamos a tener que irnos a que algo va a hacer y no sabemos cómo lo va a hacer, o es que algo ya hace y lo hace para un grupo de interés. Entonces, eso nos está generando en verdad un malestar en la sociedad, pero ahora ya tenemos los resultados. Encaminémonos a pensar bien. Lamentable momento, ojalá que los ciudadanos podamos escoger la mejor opción, y en esta opción ya tenemos visto, pues, y claro. Estos últimos días igual ha sido, pues, inhabilitado por 10 años Martín Vizcarra, que no podría juramentar, pese a ser el más votado, no podría juramentar. Igualmente la ex ministra de Salud por 8 años, luego la ex ministra, la canciller Astete por 1 año, que no podrían ejercer ningún cargo público. Y bueno, tendrá que ser también procesado en el Poder Judicial. Vamos a ver, y lamentablemente seguimos en ese enfrentamiento. Y además de eso, creo que ya no tiene curul el ex contralor Alarcón, ¿no? Ahora tendría que asumir su accesitario, que también tiene una sentencia por homicidio culposo que reemplazaría. Y eso, mira, cómo nosotros mismos podemos estar llevando al descalabro al país. Y otro, lo más importante dentro de todo eso, creo que aprueban en dar beneficio a los excombatientes de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista, pero también tenemos ahí ya un llamado que ha dicho que con nosotros somos pro empresa, inversión, y vamos a seguir, y no vayan por lo otro, que es de lo peor. Castillo, ahora ya con todo lo que se viene, ya empezó a decir que por favor ayudemos a vigilar el voto popular. Roxana, tenemos mucho todavía pan que rebanar, pero solo tenemos estas dos opciones. Y a esas dos opciones, bueno, vayamos, porque todavía dándole el beneficio de la duda. Entonces, es el panorama político, el descontento, y lo que llama la atención, ojo, es que más o menos el 40% de peruanos no han ido a votar. Eso es algo atípico en esta pandemia. No solo ha habido el ausentismo de los miembros de mesa, sino el ausentismo de electores, y también apelar que es nuestro deber y derecho político de asistir. Después estamos a veces los ciudadanos quejándonos de una u otra cosa, y ahora están promoviendo el voto en blanco viciado. No favorece a nada. Si viciamos el voto y quieren volver a las elecciones, no va a ser las elecciones del 11 de abril. Tenemos que retomar con las dos opciones igual. Entonces, ¿para qué viciamos el voto si vamos a regresar solo a esta etapa? Porque no estamos viciando la elección del 11 de abril. Estaríamos solo viciando esta elección del 5 de junio. Entonces, hay que pensar bien y objetivo. No está en que voto blanco viciado, no, pues, o sea, no tiene lógica. Otra vez vas a volver con los dos candidatos. ¿Cuál es la gracia de eso? Si vuelvas a tener esa opción. Entonces, lo más indicado es que haya transición de una vez de gobierno, y que definitivamente encaminemos al país a un buen rumbo. Necesitamos ahorita salud, educación, empleo, y quien entre ahorita necesitamos es salud. Hay más fallecidos diarios, y es lamentable decirlo eso, y está generando pánico en la sociedad, pero también la gente tiene que tener mayor cuidado y poner su parte, porque sabemos que el gobierno no va a hacer mucho. Ni siquiera hasta ahorita no hay planta de oxígeno ni en ningún cono, y tampoco en los distritos, excepto de algunos que han propuesto en su propio lugar y con sus propios medios, ¿no? Bueno, Rosana, ¿en cuánto podemos seguir comentando los temas políticos en nuestro país? Y bueno, Violeta, para entrar a lo que es el bloque económico, se registró pues un incremento de los pagos provenientes de la actividad minera, ¿no? Que se han elevado, podemos decir que ha tenido un buen índice y ha superado cerca de 1.500 millones. Además que el PBI cayó 4.18 en febrero, ¿no? Y como sabemos, los sectores que han sido más golpeados han sido los restaurantes, ¿no? Alojamiento, el comercio, ¿no? Y bueno, además
de las inmobiliarias que están ahora los créditos reduciendo tasas de alguna manera, no presentando promociones para poder adquirir una vivienda. Y eso también se debe en parte por la variable de incremento de alquileres, ¿no? Porque ahora, bueno, demanda pues tener una casa un poco más amplia, ¿no? Y bueno, el aislamiento, ¿no? Por el tema de la coyuntura sanitaria. Entonces, también vemos, han sacado la data de morosidad a febrero del 2021, según ASBAN, que vamos en 3,84, ¿no? Sigue creciendo la tasa de morosidad y eso se debe a la crisis. Y además, el agrobanco ha doblado, pues, los préstamos, ¿no? A marzo, ¿no? Son 10 regiones con mayores desembolsos, en este caso ha sido Piura, ¿no? Los que a quien más desembolsos han tenido, luego ha sido Puno, Cusco, Junín, Ancash, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, La Libertad. Y el producto, aunque te parece, no el más financiado ha sido el de carne de vacuno. Además, Violeta, el gobierno también está fortaleciendo lo que es el patrimonio de entidades microfinancieras, ¿no? Son unidades productivas que podrán hacer más capital de trabajo y que esto va a ayudar a las microfinancieras no bancarias, ¿no? Seguir otorgando más créditos a los MIPES, ¿no? Para de alguna manera, pues, favorecer esta reactivación económica que tanto lo necesitamos, ¿no? Y bueno, de paso reactivar el PBI. Y bueno, en nuestra sección de Mujer Emprendedora, pues vamos a hablar del tema del desempleo, ¿no? Como se dice, ya se han perdido 942.000 empleos y sobre todo que, podría decir, el lapso de edades, ¿no? Ya baja, pues, de mínimo, menos de 1.000 soles ya son los ingresos. Entonces nos vamos reduciendo esa brecha de ingresos. ¿Te imaginas en una pandemia con tu familia que se enferma? No alcanza, pues, para cubrir todos los gastos. Sí, pues Ros, lo que tú decías es cierto, ¿no? Las MIPES van a ser las más beneficiadas, pero eso de la reactivación debería haber ingresado hace tiempo. Lo peor es que ahora yo no sé cómo van a hacer con la morosidad. Si mucha gente pidió un pequeño préstamo para emprender un negocio, para generarse un ingreso y poder subsistir, no ha podido hacer el pago. Entonces ha incrementado el tema de morosidad y ahora cuando las cajas o las cooperativas puedan emprender en querer dar préstamo, ellos casi en parte dicen, ojalá sea así, es que están en quiebra. Entonces, ¿quién subvenciona? Porque fácil es sacar una norma y decir, mira, las MIPES van a ayudar a los pequeños o MIPES, no sé cuánto. Pero de eso a la acción, como está ahorita los bancos, por ejemplo, cuando hubo el Reactiva y los bancos tenían que ayudar con los préstamos a los emprendedores, a los que deseaban formalizar su negocio. Y lo que pasa es que si es que en algún momento tú has tenido morosidad por algo, con una tarjeta, algo, simplemente no te van a dar. Tienes que estar limpio en el sistema financiero para que puedan darte préstamo. Entonces, ¿de qué hablamos? Tiene que haber alguna forma de ayuda, entendiendo que la gente que emprendió en negocios, que emprendió en un trabajo, en querer articular alguna actividad económica, se quedó endeudado porque no tuvo empleo o no, nadie le compró. Por ejemplo, si es no sé, pues una cabina de internet, invertiste tanto ahí tu préstamo y no ha funcionado un año porque no tenías la autorización, estamos en plena pandemia, ¿cómo crees que se ha mantenido el local? ¿Cómo crees que se ha mantenido el personal? Esa persona podías decir, ya cerré y te vas a tu casa y no te ayuda en nada. ¿Cómo crees que te has mantenido todo el año? Entonces, y hasta ahorita todavía no se reactiva en esta área. ¿Qué va a pasar con ellos? Han tenido que dejar de pagar y se han hecho morosos o han empezado a vender por partes todo lo que tenían. Nadie les va a ayudar porque ya entraron en morosidad. Entonces tiene que haber alguna subvención o por lo menos facilidades que el Estado pueda garantizar para que puedan tener acceso a los préstamos, a las capacitaciones. Las capacitaciones tampoco son gratuitas, ¿no? Entonces, no sé si están yendo a ver el cómo o es que solo es normativo y sale una norma y dice van a tener las facilidades. No entendemos porque eso no queda claro. Y cada día es que el bolsillo de la gente no se nota nada de dinero de lo que ellos dicen que estamos generando ingresos. Creo que es aún no el tiempo para decir
está solucionado el problema con los MIPOS, o la que nuestra economía ya empieza a crecer, aunque sea mínimo porcentaje, no se siente en los bolsillos de los peruanos eso. Así es, y no solamente eso, Violeta, o sea, por el otro lado, el departamento de cobranzas, que en vez de ayudarte a fraccionar o por lo menos analizar pues tu deuda, totalmente asusta, ¿no? Y hace que la gente no pague, ¿no? Porque no son transparentes con la cantidad de los montos que realmente has gastado, con las tasas de interés, o sea, es totalmente un mamarracho, ¿no? Y la persona o el ciudadano que realmente quiere ponerse, como se dice, a derecho, ¿no? Porque obviamente eso le va a ayudar, como tú dices, a buscarse un crédito, ¿no? A que sea, que esté activa económicamente, no solamente porque hay trabajos que también te piden que estés libre de archivo negativo, que estés limpio, como se dice, ¿no? Para poder generar mucho más ingresos en tu hogar. Pero sin embargo, por ese departamento de cobranzas que te instigan, que te dicen que tienes que pagar tanto, que todavía como que te tienen que hacer un favor, entonces son dos lados opuestos que al final al ciudadano no lo dejan avanzar. Bueno, Violeta, muchísimas gracias. Ahora vamos a nuestro bloque de Mujer en Noticia con Leslie Silvera. Adelante, Leslie, bienvenida. Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujer en Noticias. Son águilas, lunas, guerreras. Hola, ¿cómo están, compañeras? Un gusto estar de nuevo con ustedes para brindarles todas las noticias referentes a la mujer. Bueno, hoy tenemos que el Ministerio de Trabajo ha aprobado el reglamento de ley para los beneficios laborales de las trabajadoras del hogar, ¿no? Las trabajadoras del hogar, recordemos, esta ley fue promulgada en septiembre del año pasado, pero quedaba pendiente el reglamento para su ejecución. Entonces ahora la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha precisado que en los próximos días esta norma ya va a ser publicada en el peruano, y esta ley, recordemos, establece las nuevas condiciones para la contratación del personal, ¿no? Para las labores del hogar. En otras noticias, Rosana Violeta también se ha oficializado, también tenemos otra oficialización, y es la ley que promueve el empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas. Esta ley tiene por objetivo fortalecer el empoderamiento, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres rurales e indígenas, potenciando más que todo su autonomía económica, cultural, social, mediante la capacitación y el financiamiento productivo. La ley también, además, agrega cierta necesidad pública e interés nacional, que es la creación de un fondo de emprendimiento de las mujeres rurales e indígenas. Yo creo que todavía va a estar en evaluación. Por último, tenemos que la CONCITEC ha lanzado el concurso Becas de Mentorías María Reiche para las mujeres científicas. Este concurso tiene como finalidad promover y fortalecer las habilidades blandas, así como también las emocionales, y a la formación científica de mujeres en CTI. Además de la internacionalización de las investigaciones que desarrollen, van a ser vinculadas a las becarias en grupos. Bueno, compañeras, escucho sus comentarios. Gracias, Leslie, por tus comentarios, y creo que el rol de la mujer es importantísimo. Además de esta norma, tenemos felizmente ya visibilizado que puede efectuarse, ¿no? Entonces, es bastante prominente y importante para las mujeres. Tu comentario es muy interesante, seguiremos haciendo ese efecto multiplicador para que pueda llegarles también y estén atentas de todos estos cambios que requería ya en su momento. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Leslie. Hasta la próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias, Violeta. Y bueno, entramos ahora al tema central. Bueno, ya hemos hecho una antesala para hablar sobre este análisis de elecciones 2021. Como tú dices, tenemos dos extremos. Por un lado, Pedro Castillo, cómo mantendrá su propuesta y cómo convencerá realmente el otro porcentaje de la ciudadanía peruana. Y por otro lado, pues venimos con una candidata que tiene antecedentes políticos y que bueno, nadie quiere repetir la historia. Entonces, incluso hay una encuesta, ¿no? Según Ipsos, hay una encuesta a más de 21.000 adultos en 27 países, ¿no? Que realmente el 72% prefería que su vida cambiara significativamente en lugar de volver a como era antes de esta crisis sanitaria, ¿no?
y para el mundo 86%, además del cambio significativo que suma la equidad y el sostenimiento, y en el caso del Perú casi el 93%. Entonces yo creo que al ver este panorama, o por lo menos tener esta referencia, nos da a entender pues que nosotros queremos un cambio radical, ¿no? Y que tal vez no se ha estado, o se ha estado veniendo, se ha estado dando y se está llevando a cabo, pero de algún momento no le hemos tomado la seriedad y la importancia necesaria. Sí, pues, sí. Creo que es, no solo que tenemos que escoger en esas opciones, sino qué nos depara de cada uno de ellos en su plan de gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacerse desde agosto? Y cómo el pueblo va a ir respondiendo a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Rosana, nuestro país requiere no solo de unidad más allá de colores partidarios, sino qué objetivo queremos, qué queremos en nuestro país, a dónde lo queremos llevar. Eso de a dónde lo queremos llevar, tenemos que más pensar y madurar políticamente, y los ciudadanos también, ahora como han elegido, son los súper responsables, y simplemente seguro van a seguir culpando a los políticos. Creo que aquí la gran culpa es de los que no fueron a votar pudiendo hacerlo, y de las personas que tuvieron la memoria tan frágil que olvidaron qué pasó estos 5 años. Y lo vamos a tener, como en algunos momentos en otros países nos dicen, es que tienen el presidente que ustedes se merecen. Y eso sí nos merecemos, ¿no? Así es, Violeta. Entonces, bueno, acabamos este bloque de comentarios, ¿no? de la coyuntura política, de la coyuntura de elecciones 2021, que vamos a seguir analizando en la próxima edición. Nos vamos a nuestra sección de Mujer Emprendedora con Jacqueline Aiguasi, quien nos va a hablar sobre la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana. Bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás? Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujeres Emprendedoras. Son águilas, lunas, guerreras. Hola, Muy buenas Jackie. noches, muchas gracias Roxana, Violeta. Sí, mujeres emprendedoras, tenemos los indicadores, un comparativo con el año 2020-2021, en el primer trimestre. ¿Qué tanto ha evolucionado el indicador de desempleo? Según el INEI, vamos con la primera nota. La población económicamente ocupada en el 2020, primer trimestre, era 4.8 millones. En este trimestre 2021 es 4.1, un indicador de 14.7 negativo. Quiere decir que mucha gente ha bajado el indicador de empleo. En la parte desocupada, ¿qué tantas personas han sido desempleadas? En el 2020, 406. Este trimestre de 2021, enero, febrero y marzo, 742, un indicador de desempleo de 82% desempleo, o sea, es un indicador bastante elevado. Mucha gente ha quedado desempleada con todo esta pandemia, ha sido afectada. Dentro de los indicadores, ¿quiénes han sido los más afectados? Tenemos en el 2020 los hombres 2.8, las mujeres 2.6. Los hombres 2.8 millones en 2020, en el 2021 2.6 millones. Mujer 2.3, 2.1. Vemos la gran diferencia dentro de los hombres y mujeres, 9.2% las mujeres. Las mujeres somos las más afectadas dentro de los indicadores de este año 2021. Después, dentro del indicador de desempleo, ¿qué indicador han sido más afectados por rango de edades? Tenemos dentro de 14 a 24 años, 2020 1.0, 2021 912. 13%, menos 13%, de 25 a 44 años. En el 2020, 2.6 millones, en el 2021, 2.5. Un indicador menos 3.3%. En el nivel educativo tenemos cuáles han sido los más afectados dentro del sector primaria, secundaria, superior, no universitaria y superior universitaria. Tenemos dentro del indicador lo que es el nivel primario. En el 2020 eran 400
y en el 2021 328, un indicador menos 18%. ¿Qué quiere decir con eso, compañeras? Que la parte de primaria, nivel educativo, hay muchas personas que no han podido continuar el sistema, la parte virtual, que ha sido muy, no solo acá en Lima, sino a nivel de provincia, porque vemos que gran indicador que muchas personas no han podido acceder o han dejado de estudiar. También tenemos la parte más afectada, en la parte superior universitaria. En el 2020 eran 1.3 millones, en el 2021 1.10. También vemos un indicador menos 10.9%. Vemos esos indicadores, compañeras, que vemos que han sido los más afectadas. Tenemos el sector primaria, menos 18%, y en el sector universitaria, 10.9%. Y vemos el nivel de desempleo, tanto las más afectadas somos las mujeres, 9.2%, y el nivel de desempleo que ha arrasado a un 82%, compañeras. Es algo muy preocupante en nuestro país, y ahora que con esta cuarentena que de verdad está afectando, y cada día, compañeras, de verdad es una preocupación terrible. Esperemos que el nuevo presidente que ingrese estos sectores, la parte educacional, la parte de desempleo, la parte de las mujeres que nos afecta tanto, no siga cayendo, no siga viendo una gran diferencia, compañeras. Esperemos que esto mejore por el bien de nuestro país. Así es, Jacqueline, gracias. Y esos indicadores muestran pues que muchas mujeres dejan también de trabajar, ¿no? Porque Exacto. tiene la otra responsabilidad de quedarse en casa para poder proteger a su familia, ¿no? Creo que el Estado debería de incentivar un poco más el tema de cómo sacar a reflote pues a las mujeres, ¿no? Porque realmente son las responsables de la casa, son las responsables de tener una persona mayor, ¿no? Y no muchas se reciben pues los que tienen hijos, ¿no? Tienen que salir a trabajar o en el mismo día o dedicarse al teletrabajo, entonces es bien complicado, ¿no? El estrés laboral y el estrés en casa, más las personas que tienen que tener a su cuidado, pues son muchos factores que debería por lo menos tener un apoyo psicológico, ¿no? Y tener Sí. pues no sé, programas en que puedan poder ayudar a discernir esa presión psicológica que tiene la mujer. Sí, lo que dices es muy cierto, Violeta, y eso del programa yo aprendo en casa, yo aprendo desde, si te das cuenta, el nivel primario ha sido más afectado, porque los alumnos, no es lo mismo estar en tu casita que estar en la clase, en la escuela, los niños, o sea, vemos la gran afectación que muchas personas han dejado de estudiar. 1 año, 2 años, ¿cuándo va a pasar esto? De verdad es una preocupación terrible lo que está pasando. Compañera Violeta. Sí, en verdad, Jacqueline, tu comentario no solo es preocupante, sino también sigue fomentando un descontento, pero indignación en nuestro país. Ahora que vemos en el Congreso sigue el debate por inhabilitación, por sus temas, en parte que les compete a la parte judicial en temas un poco viscerales. Creo que lo que debería haber es mayor preocupación. Y vamos a volver a insistir que el desempleo no solo aqueja a la familia peruana, sino en especial a los más vulnerables, que son los jóvenes y las mujeres. Las mujeres y los jóvenes, y habemos, bueno, ahora que hemos estado viendo esta últimamente dentro de la pandemia, que ahora ha aumentado también, quienes queda casi en carga familiar es la mujer, ¿no? Es la mujer, pero además de eso, la mujer es la que administra la casa en parte y ve mayor necesidad y cómo incorporarse al trabajo. En estos momentos ya nadie, por cambio de gobierno, porque estamos en el último año de gestión Sagasti, es lo que ya no permiten ni en las instituciones públicas contratar más personal. En privados tampoco, porque ya es un desconcierto de lo que está pasando últimamente, seguir con el enfrentamiento en parte y la incapacidad también del Ejecutivo, que ni siquiera las vacunas ha podido completar. Entonces, los gobiernos regionales de la misma forma no están haciendo absolutamente nada para los jóvenes, para las mujeres, capacitar, incorporarlos al mercado, por lo menos con pequeños préstamos, y por último, con capacitación, cómo es que las mujeres pueden emprender un negocio si quedó desempleado. Entonces, ese desempleo, no solo ahora ya va el juego contra la canasta familiar y el hambre, sino el aumento de anemia y además más susceptibles a enfermarse que el año pasado,
no solo por el estrés que no hay trabajo, sino porque no se están alimentando bien. Tú sabes, cuando no hay dinero es a llenarse la barriga y ya no es el tema de nutrición. Entonces, hay que hacer un llamado que por favor tomen las acciones necesarias, que las municipalidades y las instituciones también que se involucren, que asuman su rol ejecutor del líder y el ejecutivo en ese mismo sentido, que aparte de las vacunas, que tiene que ahora ya, yo no sé qué es lo que falta, ahora se han dedicado solamente a los adultos mayores de 80 años, que está bien, pero eso es una gran excusa como para no empezar también con las partes que son oncológicas, con los pacientes oncológicos, con los pacientes que se están dializando. ¿Cuándo lo van a hacer eso? No sabemos. Sigue incierto y está aumentando la cantidad de fallecidos en los hospitales. Entonces el desempleo nos trae como cadena de base todo esto, porque todo funde la economía. Y si no tenemos un ingreso en la casa, imagínense de qué forma nos podemos nutrir, cuidar, hasta el pago del agua, cómo es que tienes el agua, cómo es que los en la periferia están viviendo comprando el bidón 5 soles, cuando ese bidón solo sirve para cocinar y ya no para bañarse o para hacer higiene. Entonces es súper preocupante. Ojalá que podamos hacer algo y que tomen las actitudes necesarias y que por último que haya la transferencia de gobierno lo más inmediato, porque ambigüedad y el que gobierno de emergencia no nos está haciendo nada bien. Solidarizarnos con todas las mujeres del Perú. No desmayemos, continuemos en ese trabajo y muy importante tu comentario, estimada Jacqueline. Muchas gracias. Así es, Violeta, así es, ya que, bueno, tenemos un panorama bastante desolador y, ¿no? Y susceptibles a enfermarnos con toda la problemática que tenemos y sobre todo con un sistema de salud que realmente es muy precario y deja mucho que desear. Gracias, Jacqueline. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Y bueno, Violeta, ahora entramos a nuestra sección Mujer en la Historia con Evelyn Malca. En Mujer Bicentenario, ella nos va a hablar sobre Rebeca Carrión, la primera arqueóloga en el Perú. Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujer en la Historia. Son águilas, lunas, guerreras. Hola Roxana, Violeta y público de Palabra de Mujer. Gracias por el pase, compañeras. Y es un gusto estar presente nuevamente en el programa junto a ustedes. Bueno, hoy en nuestra especial Mujer Bicentenario hablaremos de Rebeca Carrión Cachop, la primera arqueóloga del Perú, quien además es una de las primeras mujeres en asumir la cátedra en la universidad. Y para saber un poco más sobre ella, a continuación relataré brevemente algunos puntos destacables de su vida. Rebeca Carrión Cachop nació en Lima en 1907. Era hija del coronel don Pedro José Carrión, un héroe de la guerra con Chile y excombatiente de la batalla de 2 de Mayo, e hija de doña Isabel Cachot, quien era concertista y compositora. En el desarrollo de Rebeca como estudiante y profesional, influyó mucho el padre, ya que la imbuyó desde muy pequeña valores y el amor a la patria. Cuando cursó la secundaria en el colegio Liceo Fanning, destacó por su inteligencia y desempeño. Incluso su maestra y pionera en la fomentación de la educación femenina, Elvira García y García, la consideró como su discípula predilecta. Al culminar la secundaria, postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de Letras. Durante ese tiempo trabajaba como secretaria de gerencia en la compañía Richard O. Custer S.A., pero la docente Elvira le insistió a la madre para que Rebeca trabaje en un sitio donde aporte su inteligencia. Fue así como contactaron al destacado arqueólogo Julio César Tello. Rebeca logró tener una entrevista con él y comenzó a laborar en el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos, actualmente Museo de Arqueología y Antropología. En 1924 obtuvo el bachiller en Letras, Filosofía e Historia. Posteriormente, en 1931, se doctoró en Historia y Letras. La experiencia y cualidades profesionales de Rebeca fueron gracias a Tello. Esto hizo posible que más adelante realice su propia producción. Ella colaboró lealmente con Tello hasta que falleció. Otras labores que tuvo fue en el área administrativa. Ocupó la subdirección del Museo de Arqueología y Antropología de Magdalena Vieja. Luego fue directora durante 1947 hasta 1955. También en 1952 fue asesora de la Comisión de Arqueología del Senado de la República. Por otro lado, en el campo de investigación arqueológica destacan la mujer y el niño en el antiguo Perú, andas y literas de la costa peruana, Ancón y sus elementos culturales, Julio C. Tello y la arqueología peruana,
Paracas. Cultura maya, pasado y presente. La religión en el antiguo Perú. El culto al agua en el antiguo Perú. Y su obra inédita, La cultura chavín, dos nuevas colonias, Cunturhuasi y Ancón, entre otros. Asimismo, organizó exploraciones en las áreas de Ancón, Paracas, Cusco, Urubamba, Cajamarca, Cajamarquilla, Pachacamac y Chavín. Como docente, dictó cursos de historia a nivel secundario, de arte precolombino y arqueología en la Universidad de San Marcos. Participó en la Escuela de Verano de 1942 a 1945 y enseñó Historia del Arte Peruano en la Universidad Católica. Asimismo, fue incorporada a numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales como la Asociación Antropológica para el Avance de las Ciencias, UNESCO, el Instituto de Historia del Perú, Instituto Histórico Militar y Sociedad de Antropología de Guatemala. También recibió premios y reconocimientos por su labor tanto en el Perú como en el exterior, como las Palmas Académicas del Gobierno de Francia. Luego de su matrimonio con el etnólogo suizo Rafael Girard, se mudó a Guatemala, país donde falleció el 6 de abril de 1957 a los 53 años de edad. Rebeca Carrión fue una mujer que se preocupó por la defensa y conservación del patrimonio arqueológico y cultural de nuestro país, que se enfrentó a la discriminación y al descrédito por el simple hecho de ser mujer, pero por su dedicación y sus grandes conocimientos pudo salir adelante. Bueno, compañeras, eso fue todo de Mujer Bicentenario, y gracias y conmigo será hasta la próxima semana. Bueno, Violeta, creo que como ya nos ha comentado Evelyn, pues Rebeca Carrión es una notable sanmarquina, ¿no? Que tuvo que realmente enfrentar una época en que las mujeres todavía estaban luchando por la emancipación de su género, ¿no? Es una primera mujer que asume pues una cátedra en la universidad y la primera arqueóloga del Perú. Y como siempre acá desde Palabra de Mujer siempre exaltamos, le damos mucho valor a los aportes que hace la mujer peruana, ¿no? Para poder de alguna manera tener conocimiento y poder alimentarnos de ellas. Además que fue docente en la Universidad Mayor de San Marcos de la Católica, fue la primera en una cátedra del Perú y en el extranjero también, ¿no? Una de ellas también que editó El culto al agua del Antiguo Perú en 1955 y La religión del Antiguo Perú en 1959. Posteriormente ha sido subdirectora y después directora del Museo de Arqueología y Antropología de Magdalena Vieja. Y bueno, condecorada también con las palmas académicas, ¿no? que otorga pues, el gobierno de Francia. Así que una gran mujer y una gran historia que nos cuenta Evelyn. Muy importante para las mujeres, ¿no? Cada vez que vemos el éxito de una mujer o recordamos el éxito de una mujer, siempre nos vemos plasmado qué nos queda a nosotros. La valla deja muy alto y creo que es importante también nuestra participación en ese proceso de no solo actividades, sino también dejar el renombre en cada uno de los tiempos que nos corresponde, ¿no? Es importantísimo y creo, no solo creo, sino debemos saber que cuanto más mujeres, aparte de nuestro género, tomamos espacios, creo que también es el bienestar de la familia y el orgullo para la familia peruana. Pese a ser mamá, estar en la casa, el trabajo, más el compromiso de llevar en alto a nuestro país, y siempre, no solo es el país, sino en el mundo, muchas mujeres han hecho historia y creo que esa historia hay que visibilizar, se llama empoderar, seguir visibilizando todas las acciones y los aciertos que tiene nuestras congéneres. Importantísimo, Rosana. Así es, Violeta. Así que mujeres, sigamos haciendo historia, fortaleciéndonos, empoderándonos y trabajando en equipo sobre todo, ¿no? Apoyándonos una a una, empujándonos, ¿no? Siendo nosotras nuestras mismas fortalezas para poder salir de toda la crisis que estamos viviendo realmente. Y bueno, Violeta, gracias, y ahora nos vamos a una pausa, ¿no? Y después de la pausa vamos a tener un conversatorio. El tema que nos corresponde el día de hoy, derecho de la mujer indígena en tiempos de pandemia. Así que después de la pausa. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil?
Y bueno, entramos a nuestro bloque de conversatorio. El tema que nos concierne el día de hoy es derechos de la mujer indígena en tiempos de pandemia. Y bueno, Violeta, no sé si hablar sobre limitaciones que aún tenemos y que todavía no se supera en este tema, ¿no? Siempre lo hemos conversado, siempre se ha analizado con sociólogos, con temas, con personajes realmente profesionales del tema y que nos sacan un análisis acerca de cómo va el tema de la mujer, ¿no? Uno de ellos, como siempre, es bien marcado la violencia de la mujer indígena o rural amazónica que le llaman, además del Estado que no le pone mucha importancia a los temas de la mujer, ¿no? Y de la falta de información, ¿no? Información por parte, uno, de no tener suficiente data como para poder enfrentar los problemas, ¿no? O información a la vez para ellas mismas para poder capacitarse y de alguna manera incentivarlas y reactivarlas. Ujú. Sí, en verdad, vemos ahí varios derechos que la mujer tiene y tiene las deficiencias del acercamiento del Estado, que es la mujer indígena. Podemos ver, por ejemplo, en estas últimas elecciones, el derecho político, ¿no? ¿Cuántas de ellas han sido facilitadas para ir a votar? ¿Cuántas de ellas han sido escogidas para representar? ¿O cuántas de ellas han tenido el acceso en esta pandemia de su participación política, pero también de elegir, ¿no? Entonces, por ahí es uno de los derechos que son los derechos políticos. Luego podemos ver en el acceso a la justicia. Sabemos que en este tiempo las mujeres dentro de su hogar han sido en mayor porcentaje violentadas por el compañero, marido que vive con ellas. Y imagínense en el recóndito de nuestro país que no hay una comisaría cercana. El acceso a la justicia para ellas no hay. Lo otro es lo cultural, lo económico. Esta pandemia los ha abierto más esas brechas, que no tienen las posibilidades de ejercer ese derecho político, de ese derecho económico, de ese derecho hacia la justicia, tampoco. Nuestro país algo está haciendo en estos tiempos. ¿Cómo es que ellas, si sufren una violencia, no solo podemos decir de la sociedad machista como tal, y son peyorativos, sino dentro de la propia familia? Y el acceso a la justicia no hay porque el Estado no lo acerca. Entonces los servicios que el Estado debe garantizar, salud, educación, justicia, no está llegando a ellas. Y si llega es un mínimo porcentaje. Y ese mínimo porcentaje podría estar involucrado solo con el Ministerio de Inclusión Social. Tampoco no tenemos ninguna novedad de ello. Vemos en las investigaciones si algo ha aumentado, plataformas itinerantes como hubo en el gobierno pasado, que hicieron las plataformas itinerantes de acción social, que eran buques de la Marina que tenían que zarpar en, en el contorno de toda la selva, por ejemplo, llevando RENIEC, llevando Banco de la Nación, llevando salud, para que los que no podían hacer todo ese viaje para salir de las selvas a la ciudad, tenían que acercar y tenían acceso a ello, tenían acceso. Y el gobierno siguiente que llega no ha hecho nada para incrementar la implementación, simplemente ha cambiado de nombre a país, o sea, de vías a país. ¿Cuál es la gracia? Si el significado es lo mismo, solo de presupuesto, de gastar más plata. Entonces, vamos a esta conversión a raíz de que las mujeres, en esta pandemia, las mujeres indígenas han sido recortadas de sus plenos derechos. Y así se haya el reclamo permanente, no está haciendo absolutamente nada, se invisibiliza. Por eso debemos conversar de este país, que si realmente es inclusivo, o es que simplemente muy normativo, ahí tenemos los derechos en papel, pero cuando se está ejecutando. Y es importante conversar sobre ellas. No solo, a veces en la parte de la frontera se han cerrado, se han aislado por tema y el temor de no ser contagiadas por este virus, sino también al cerrarse ya no emprenden en su trabajo. Si es que ellas podían salir de un lugar a otro
a ver su artesanía, hacer otros trabajos para sus ingresos económicos, no lo están haciendo. Creo que ahí sí hay que insistir muchísimo. ¿Cuál es el reporte del Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es el reporte del Ministerio de Inclusión Social en cómo están llegando a ellas? ¿Cómo están llegando nuestras hermanas del campo? ¿Cómo están llegando a estas mujeres indígenas que están aisladas, simplemente esperando que si algún día viene el Estado y si algún día viene algún servicio? Y no solo ahí en ese sentido hay respeto de su cultura, sino que no están no solo haciendo nada para ellos, sino cómo es que estas personas siguen o empiezan a migrar a un punto en la ciudad, ¿no? Entonces hay bastante que conversar sobre ellas, pese que ya en las normas hay algunas cosas, pero la implementación real no llega aún como debe ser, ¿no? Y como tú dices, Violeta, cómo cambiar ese chip o cómo cambiar ese perfil cultural, ¿no? Porque más o menos el 31% de mujeres indígenas son casadas o unidas en pareja, ¿no? ¿No? Por su misma cultura, ¿no? Hay matrimonios forzosos o hay uniones infantiles, ¿no? Y de ese porcentaje, pues se ve que más o menos la violencia lo toman como algo normal, ¿no? Y en cifras realmente son 23% si son, como se dice, violencias psicológicas, ¿no? Económicas, qué más decir, y laboral 34%. O sea, los índices son realmente altos. Además que también hay una violencia obstétrica, ¿no? Que tal vez no se visibiliza, pero está ahí latente, ¿no? Que estas mujeres, bueno, las experimentan y lo pasan, ¿no? Entonces, también hay como que veo un tema social en que nos ponemos, o el Estado pone un muro imaginario para dividir la sociedad del bosque y la andina y de la región de la costa, ¿no? Como si fueran diferentes y como que no los articula y como que tiene ese efecto fallido del Estado de no poder unir, de no poder tener esa articulación territorial, ¿no? Y que lo va dejando y lo va dejando y que se convierte ahora en lo que estamos viviendo, ¿no? La distancia, ¿no? Y que realmente en la Amazonía pues lo expresa en su máxima expresión. Yo creo que se ha construido esa distancia, puede ser emocional, puede ser social, yo creo que en todos los sectores, y fomenta ese obstáculo, ¿no? De no poder avanzar. Y más que eso, siempre se va a dar, sí, pues la reconquista por la selva, la reconquista por nuestras fronteras, y queda ahí, ¿no? Siempre hay un obstáculo, siempre te pones y no avanzas más y no ayudamos a nadie. Así es, Rosana. Bueno, a pesar del contexto que se desarrolla en las mujeres indígenas, no solo les hace susceptibles de vivir en una zona rural, sino también en discriminación por su género, por su etnia, por su condición de pobreza, ¿no? Entonces, este cambio y transformación se tiene que dar. El empoderamiento de la mujer indígena a veces tiene que ir a la respuesta de la reducción de la pobreza. Sí, como decíamos, ¿no? Los cambios sociales y económicos y el desarrollo sostenible tienen que también incorporar las mujeres indígenas. Esas mujeres que son defensoras de nuestros recursos naturales, las tierras, los territorios, y se consideran las primeras guardianas de la madre tierra, ¿no? Y esos territorios tienen que ser también protegidas, y más aún a ellas que son las cuidadoras de nuestros recursos naturales. Es importante su participación y darle viabilidad a todos sus derechos que, como conversábamos, derechos políticos, sociales, económicos y la protección del Estado hacia ellas, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? Mucho que analizar el tema de mujeres rural y amazónica, ¿no? ¿Cómo llegamos a este bicentenario? ¿Tú crees que hay las propuestas que pueda dar el Estado, los temas que se puedan hacer desde esta Lima, ¿no? En que estamos, poder ayudar de alguna manera, incentivar y no avanzar con el tema de mujer, ¿no? Porque es realmente un tema muy amplio, ¿no? Muchas mujeres han tenido que, ha tenido que luchar con todo con esta coyuntura,
no solamente que lo tiene sanitaria, sino por el tema cultural, el tema de violencia, que no se le pone mucho énfasis. ¿Cómo llegamos a este centenario, Violeta? Este bicentenario para las mujeres peruanas creo todavía no ha incorporado y bueno, lo recibimos en plena pandemia con una crisis política, social, económica. Entonces, este bicentenario no muy promisorio para las mujeres, para nuestras hermanas, las mujeres indígenas, y más para el mundo entero al final, ¿no? Así es. ¿Y tú qué opinas sobre esta propuesta que han dado sobre una participación que tuvieron en el debate que estuvo Marta Chávez, Rocío Silva Santesteban, Carmen Núñez, Rita Ayasta, Jessica Pana Quispe, ¿no?, de UPP, Alexander Lozano, Celia García, Robertina Santillán y Arlet Contreras, ¿no?, acerca sobre el empoderamiento de la mujer rural y amazónica? Decíamos hace un momento, lo normativo, las discusiones están, pero ¿quién está al tanto de la implementación? ¿No? ¿Quién está al tanto no solo de la implementación, del seguimiento, si eso se hace real? En la norma está, y lo felicitamos, esos debates, esas discusiones, pero ¿dónde quedó? ¿Hay algún informe post? ¿Hay algún informe en esta etapa? No existe nada, Rob. No existe. Entonces, si es bonito en el discurso, es bonito a veces que ellos estén debatiendo, pero después de eso, ¿alguien ha dado un informe que es el avance? Ninguno. Así es, Violeta. Y bueno, seguiremos más adelante hablando sobre este tema. Tenemos mucho, como dice Juan Carrabanal, mucho que analizar. Y bueno, es todo por hoy. Llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado de todo el trabajo del equipo de Palabra de Mujer. Y bueno, será hasta la próxima, Violeta. Gracias. Bueno, gracias, Rosana. Gracias a todos. Tengan un lindo fin de semana. Hay que cuidarnos y tomemos en serio porque la pandemia está peor que el año pasado. Y bueno, el tema electoral tampoco nos debe desanimar. Vayamos adelante. Yo sé que los peruanos somos fuertes y solo cuidémonos, tomemos todas las acciones del protocolo que tenemos que tener después de salir y al entrar a la casa. Y bueno, si nosotros no cambiamos de actitud, nuestro país no cambiará. Por tanto, un gran abrazo para cada uno de ustedes y gracias a todo el equipo. Hasta la próxima, Violeta. Gracias y un abrazo para todos. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas.